Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Dios por todo lo que está haciendo con nosotros, por nuestra vida, por todo lo que nos da, a pesar de las adversidades, a pesar de esos momentos difíciles que la humanidad está pasando con el problema de la pandemia. Estamos agradecidos con Dios, por todo lo que está haciendo con nosotros. Y en esta tarde, en esta noche, vamos a transmitirles un mensaje que viene de Dios, de las Sagradas Escrituras. Una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que nosotros transmitamos a ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada vamos a poner en manos de nuestro Dios esta palabra, este momento, para que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas, que habla en nuestro corazón y que su palabra no vuelva vacía. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, ponemos esta palabra, Señor, que va a ser transmitida, que va a ser compartida a mis hermanos, a todas las personas que escuchen esta palabra, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, hablándonos, glorificándote en nuestras vidas, que esa palabra no vuelva vacía, Señor, que haga lo que tenga que hacer. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es grande, Dios es poderoso. Y hemos estado reflexionando en estos días de la importancia de la palabra de Dios, tal y como es, a la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías. Si no se nos predica de acuerdo a como está escrito en la palabra, entonces es que la luz no ha nacido en nosotros. Si no se nos predica de acuerdo a como está escrito en la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Y nuestra obligación, nuestro compromiso es dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Gloria a Dios. Para eso vamos al Evangelio, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, del versículo número 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa en hasta este versículo, y vemos la historia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la historia de un etíope, una persona extranjera que había ido a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios. Dice la palabra de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que el etíope había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Los etíopes, la gente extranjera, mucha gente extranjera en aquel entonces, tenían la costumbre de asistir a las fiestas que se realizaban en el templo de Jerusalén, a pesar de no ser judíos, a pesar de no pertenecer a esa religión, a pesar de no practicar lo mismo que ellos practicaban. Entonces, pero lo hacían porque les gustaba, veían el respeto, veían en la reverencia que tenían los judíos para las cosas sagradas, para las cosas de Dios. Y la gente extranjera, cuando había alguna fiesta, una festividad en Jerusalén, asistía y se unía a la celebración, aunque no pertenecían a ese grupo, a esa religión o a esa nacionalidad. Pero y nadie les decía nada. Ese etíope había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios
tenía un propósito desde mucho antes para este momento del etíope, que era una persona que no solamente tuvo la curiosidad de asistir al templo de Jerusalén a adorar a Dios, sino que era una persona que era muy allegada a la reina, y que era la persona que manejaba el dinero de ese país. No está hablando de una persona que llevaba las finanzas en un pueblito, en un municipio, en un estado, sino en todo el país. Veía las riquezas, administraba la riqueza de la reina. Entonces, este hombre va a Jerusalén, adora a Dios y venía de regreso. El Espíritu Santo, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros recibimos señales, recibimos mensajes de Dios, corazonadas, decimos nosotros. A veces estamos haciendo algo y sentimos ganas de cambiar lo que estamos haciendo para ir a hacer otra cosa. Y decimos: no sé por qué me dieron ganas de ir a visitar a tal persona, estoy pensando en X, en Y persona. Entonces, así de esa forma Dios nos habla. Dios pone en nuestro corazón a veces realizar acciones para la edificación de la iglesia, para la honra y gloria de Dios, y eso fue lo que pasó con Felipe. Dios puso en su corazón ir hacia el camino que va de Jerusalén a Gaza, dice, el cual es un camino desierto. No era un camino lujoso, no era un camino cómodo, era un camino desierto, un camino pedregoso, un camino seco, un camino peligroso, que no era fácil de caminar, pero aún así Felipe obedece a la palabra de Dios, a lo que Dios le estaba poniendo en su corazón, de ir a ese lugar con un propósito. Ni Felipe sabía por qué. Entonces él se levantó y se fue, dice en el versículo 27, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, lo que les decíamos, que era una persona importante, era una persona de alto rango. Volvía sentado en su carro, dice. Yo me imagino que Felipe no iba en su carro, me imagino que Felipe iba caminando, fue caminando hasta ese lugar. En cambio el etíope lo iban cargando en un carro, iba siendo llevado en un carro como un alto funcionario, y leyendo. Él venía de regreso y traía en sus manos los escritos del profeta Isaías, y lo venía leyendo, y el Espíritu dijo a Felipe, dice en el 29, acércate y júntate a ese carro. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la corazonada, tenemos el sentir, tenemos el llamado de Dios de ir y hablarle a alguien, y sin importar si es una persona importante, si es una persona de alto rango, de mucho dinero, como en este caso el etíope. Cuando Dios nos manda a hacerlo, debemos de obedecer, y Dios nos va a respaldar. Dios es el que va a poner palabras en nuestra boca, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Me imagino que Felipe caminó con mayor velocidad y alcanzó al carro. En el número 30 dijo, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Otra de las cuestiones importantes, que muchas veces nosotros podemos tener muchos años yendo a la iglesia, muchos años como cristianos, vamos a los servicios, vamos a los cultos, pero todo lo convertimos en algo rutinario, lo vamos tomando como lo aplicamos como las personas que van al gimnasio todos los días, 2-3 veces a la semana, así se va convirtiendo. Vamos, oración inicial,
alabanza de júbilo, alabanza de adoración, pam, pam, y se va convirtiendo en una rutina que se va perdiendo ese contacto entre nosotros y Dios. Podemos estar en la iglesia, pero no lo sentimos, no estamos de verdad conectados con Dios. Y lo que el etíope estaba pasando con él, que él había asistido a Jerusalén a adorar a Dios, había participado, había hecho lo que hacían en esas festividades, en esas celebraciones para adorar a Dios, y venía leyendo las Sagradas Escrituras. Como muchos de nosotros vamos a la iglesia, tenemos nuestra Biblia, vamos a las librerías cristianas, compramos la mejor Biblia, la más cara, la más bonita, la de pasta más decorada, con letras grandes, con muchas concordancias. Lo leemos y lo leemos y muchas veces no lo entendemos. Por eso, si nos pasa, no somos los únicos a los que nos pasa, porque el etíope le pasó y el Espíritu Santo se lo reveló a Felipe, que el etíope, el eunuco, no estaba entendiendo lo que leía, y le dijo: gloria a Dios, ¿entiendes lo que lees? Entonces en el 31 el etíope dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El etíope necesitaba alguien que le vaya guiando, alguien que le diga de qué estaba hablando el profeta Isaías cuando estaba en lo que estaba leyendo. Estaba lo que es ahora Isaías 53, el versículos 7 y 8, esa es la parte que más adelante que nos dice qué es lo que venía leyendo el etíope. Gloria a Dios. Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó a Felipe, el etíope, una persona importante, una persona posiblemente con mucha preparación, con más preparación académica que Felipe, pero no tenía ese conocimiento que el Espíritu Santo le da a las personas que elige para hablar de la palabra de Dios. Le dijo: súbete conmigo y explícame esto. Gloria a Dios. Ahí vemos la sencillez, la humildad, el reconocer del eunuco de que él solo no podía entender esa palabra, a pesar de participar en los cultos, participar en los servicios, ofrendar, diezmar, dar hasta de más, buscando agradar a Dios, leer la palabra de Dios, tener una excelente Biblia, pero lo lee y no lo entiende, porque a veces necesitamos la guía de alguien, y ahí es donde entra la importancia de los pastores, de los predicadores, de los maestros, porque después dice en el 32 que el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Le anunció el evangelio de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, les decía que necesitamos a veces guía, necesitamos alguien que nos ayude a entender la palabra. Si nos topamos con evangelistas, con pastores, con predicadores, cuyo centro de predicación no es Jesucristo, como se dice normalmente, están reprobados. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a raíz de lo que leyó el eunuco de Isaías 53, dice: a partir de ese texto, Felipe predicó a Jesucristo. Toda nuestra predicación debe de tener como centro primordial el evangelio de Jesús de Nazaret. Predicar el evangelio de Jesús. Si las personas que no entienden, personas que a veces
a veces no sabemos, leemos parte de las Sagradas Escrituras y preguntamos, no va a llegar alguien y nos va a empezar a predicar de su propia vida. Es que a mí Dios ha hecho cosas grandes por mí, gloria a Dios, eso ha sido, así es, pero siempre tenemos que enfocarnos en predicar el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No enfocarnos a hablar ni de grandezas, ni de que Dios te va a hacer rico, ni de que Dios te va a prosperar. Sabemos que si buscamos primeramente el reino de Dios, todo nos vendrá por añadidura. No podemos centrarnos a predicar a un Dios que si tú le das 1, Él te da 2, que si tú le das 10, Él te da 100. No podemos condicionar a Dios en las cuestiones económicas. Dios en su infinita misericordia nos va a bendecir porque nos ama en su tiempo y en su momento. Pero no podemos pararnos delante de la gente o hablarle a la gente de que está necesitada, de que está como el eunuco, que alguien me explique lo que dice la palabra de Dios, que alguien me ayude porque estoy empezando y acercarnos y empezar a hablar. No, pues yo soy así, a mí Dios me utiliza, yo hablo las lenguas angelicales más sofisticadas, que Dios me utiliza para hacer milagros, gloria a Dios, pero esa no es la finalidad del Evangelio. La finalidad del Evangelio, en el capítulo 21 de San Juan, el Evangelio de San Juan lo dice, que estas cosas, este libro fue escrito para que todos creamos en Jesucristo, y todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la finalidad, que creamos en Jesucristo, y los que no lo conocen, que nosotros, que debemos de ser los Felipes, que corramos, que tengamos, como dice el apóstol Pablo, el calzado apresto del Evangelio de la paz, a predicar el Evangelio de la paz, que nuestros pies busquen a quién hablarle, a quién predicarle, y aquella persona que esté como el eunuco, que no entienda, oye, no entiendo, estoy empezando, estoy llegando a la iglesia, llegar y decir, hablarle como lo hizo Felipe a raíz de las Sagradas Escrituras, a partir de las Sagradas Escrituras, predicarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasó después? Que el eunuco creyó y se quiso bautizar, y Felipe le preguntó, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Si crees de todo corazón, pero cuando el Espíritu de Dios te ha elegido, cuando Jesús de Nazaret te ha elegido para que tú le hables a los eunucos, para que tú le hables a los etíopes, a la gente importante, para que le hables a la gente pobre, a la gente necesitada, porque sería muy bonito, sería muy agradable que tú le prediques a los funcionarios, a los millonarios, a la gente de dinero, y terminando, vente, hermano, te invito a comer, te invito a mi casa, ven a disfrutar de las comodidades y te agradezco por lo que hiciste. Pero también sería maravilloso que Dios nos mande a predicarle a la gente más pobre, más necesitada, esa gente que muchas veces están olvidados. Entonces nosotros debemos de ser y esos Felipes, que corramos cuando tengamos la corazonada, el sentir el llamado de Dios, que sintamos que Dios nos está diciendo, no te va a decir ve al sur de Jerusalén, el camino entre Jerusalén y Gaza, te puede decir ve a tal casa, ve a tal persona y háblale de Cristo, háblale de Dios, háblale de la palabra que lo necesita. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que esa espada de 2 filos, dice la Sagrada Escritura, no va a volver vacía. En su momento y en su tiempo la palabra es efectiva, y Dios sabe por quién nos va a mandar a tal y a cuál lugar. Entonces, hermanos, la invitación es esta, de que nosotros seamos como Felipe, que era un hombre de fe, que nos habla también los evangelios, que él, cuando Jesucristo empezaba en su ministerio, él llevó a Jesús a Natanael, porque él desde que lo vio, desde que lo conoció, sabía que Jesucristo era el Señor,
era el Mesías, era el Salvador del mundo. Y en la multiplicación de los panes, nuestro Señor Jesucristo lo puso a prueba. Le pregunta, oye Felipe, ¿y de dónde vamos a agarrar tanta comida? ¿De dónde vamos a comprar? Porque Felipe tenía la certeza, la fe, la seguridad de que Jesús algo iba a hacer con esas 5,000 personas, de que Jesús tenía y tiene el poder para satisfacer las necesidades de todo el que lo necesita, si es su voluntad. Sin embargo, como les decía, no podemos centrarnos en predicar únicamente prosperidad económica, prosperidad material. No podemos centrarnos. El Evangelio de Jesucristo no es únicamente sanidades y milagros y cosas sobrenaturales. Ese no es el Evangelio de Jesús. Eso es una estrategia que se utiliza ahora para atraer a la gente, campañas de sanidad y milagros, y ya está el evento, están las predicaciones, están orando, están los testimonios de los evangelistas, y cuando se dan cuenta al Rey de Reyes lo tienen hecho a un lado y solo están hablando de ellos, yo soy esto, yo soy esto, y yo soy el otro. Y Jesús de Nazaret, ¿dónde está? ¿Dónde lo tienen puesto? Nuestro centro de predicación debe de ser Jesucristo, como lo hizo Felipe. A raíz de Isaías 53, empezó a predicarle al eunuco. Y cada que alguien tenga duda, pedirle dirección a Dios y preguntarle, ¿entiendes lo que lees? Si nosotros no lo entendemos, hay cosas que yo a veces las leo y no las entiendo, también preguntar. ¿Y a quién le podemos preguntar? Pregúntale a Dios, pídele a Dios en dirección, y a través del Espíritu Santo, de una forma sorprendente. Y ahí está el milagro, ahí están los verdaderos milagros de Dios. Cuando sientes como Dios, cuando te das cuenta cómo Dios te empieza a revelar la palabra de Dios, te empieza a revelar los propósitos de la palabra de Dios. No cómo Dios te va abriendo el entendimiento a través del Espíritu Santo. Pídele dirección a Dios, pídele a Dios que te ponga las personas indicadas. No juzgar a las personas. El etíope jamás se puso a juzgar a Felipe, jamás dijo, no, porque tú eres pescador, ¿cómo me vas a enseñar si tú no fuiste a la escuela? ¿Cómo me vas a enseñar si yo soy el que maneja las finanzas de todo el país de la reina, y tú eres un pescador, que yo ando en mi carro, y mira, tú vienes corriendo a mi lado, ¿cómo me vas a enseñar tú a mí? O el apóstol Pablo, que se bajó del caballo, lo decimos de una manera figurada, que se bajó del caballo y que reconoció a Pedro, a Juan y a Santiago. Eso lo habla en la carta de los Gálatas. Los reconoció como los líderes de la iglesia de Jerusalén y como las personas más importantes en ese momento en el ministerio de Jesucristo, porque eran los que habían vivido al lado del Maestro. Pablo, que era una persona sumamente estudiada, con mucha preparación, en la segunda carta de los Corintios habla de los estudios que él tuvo, de toda la preparación. Dice, pero todo eso a mí no me sirve, porque Pablo se hizo pequeño, y así debemos de hacerlo nosotros. Cuando alguien necesite de la dirección, o que sintamos que nosotros podemos ayudar para entender la palabra, no sentirnos los grandes maestros, no sentir que somos más que los demás, sino darle la gloria a Dios, porque sin Dios, sin Jesucristo, nada podemos hacer. Sin Jesús nada podemos hacer, dice la palabra, dice nuestro Señor, que Él va a poner palabras en nuestra boca para que nosotros hablemos, no porque nosotros seamos unos eruditos, porque seamos muy estudiosos, o porque sepamos mucho, vamos a poder explicar o predicarles a los demás, sino por la misericordia de Dios. Somos siervos inútiles, como repito, sin Dios nada podemos hacer.
A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza y a Él sea toda la adoración en el nombre bendito de Jesús. Entonces, hermanos, seamos como Felipe. Cuando alguien necesite de palabra de aliento, palabra de fortaleza, también palabra de corrección, correr atrás del eunuco, del etíope, alcanzar el carro, y si el carro va rápido, correr, esforzarnos y decirle: hermano, aquí, agarrándonos de la palabra, te voy a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que Dios nos va a respaldar. Dios les bendiga, hermanos, que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes, para mí, que sinceramente esta palabra yo la he estado reflexionando en varios, ya tiene varios días que vengo reflexionando en esta palabra, y me asombra de cómo Dios me va dando cada vez revelaciones de versículos y capítulos que ya había leído en ocasiones anteriores, pero le da un mensaje diferente. Gloria a Dios, porque Dios es vivo, Dios es un Dios real. No lo podemos ver, pero podemos ver sus obras grandes. Creemos en el nombre de Jesús que esta situación difícil que está pasando en la humanidad pronto va a pasar, tiene un propósito, tiene un porqué. No nos quejemos de Dios, no le reclamemos, Dios sabe por qué. Como les decía hace un momento, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No nos vamos a quedar sin comer, no nos vamos a quedar sin beber. Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Si tienen algún pedido de oración, nos lo pueden hacer llegar por este medio. Dios bendiga a todos los hermanos del Tabernáculo del Espíritu Santo, del Ministerio Llamada Final. Dios les bendiga a todas las personas que hasta donde llegue este mensaje, que ya sabemos que llega a lugares que nunca nos imaginamos, pero todo sea para la gloria de Dios. Esto lo hacemos para darle la alabanza y la gloria a Dios, y a aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen a Jesucristo, acérquense al Señor. Les garantizamos que Dios los está esperando con los brazos abiertos. Él está tocando la puerta de su corazón. Él quiere entrar a ustedes, quiere entrar a su casa, cenar con ustedes y ustedes con Él, y quiere ese momento. Él les quiere ayudar en todo lo necesario, y sobre todo quiere que cuando nosotros partamos de este mundo, el día de la resurrección de los muertos, si creemos en Él, si tenemos fe en Él, estemos delante de su presencia, en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios, dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, a su Hijo Jesucristo, a lo más valioso que tiene Dios, que es la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda cuando muera de esta tierra, de este mundo, no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Y no vamos a vivir 50, 60, 70 años en ese lugar, vamos a vivir eternamente. Tenga vida eterna y vida en abundancia. Dios les bendiga, hermanos. Nos vamos a estar escuchando en el próximo mensaje. Cuídense mucho, procuren no salir mucho. La situación en esta ciudad se está poniendo muy difícil con ese virus. Creemos que a nosotros no nos va a tocar, y si nos toca, sabemos que tenemos un Dios poderoso y un Espíritu Santo, y su Santo Espíritu, que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Van a caer a nuestro lado 1000 y del otro lado 10,000, y a nosotros la muerte no nos va a tocar. Y Dios tiene sus propósitos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.